Mi nombre es Javier González, yo estoy en la Facultad de Ingeniería y vamos a empezar. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a mencionar quiénes somos los que trabajamos con esto, en qué consiste el proyecto. Esto es lo que vamos a presentar, es la metodología de decisiones robustas, que es una metodología, digamos, que nosotros entendemos que es novedosa para aplicar al campo de las actividades agrícolas. Vamos a mostrar el modelo, vamos a buscar algunos resultados, mostrar algunos resultados que tenemos en este momento, y por ahí lo más interesante es este proyecto nuevo que tenemos de pasar a Big Data. El equipo, el grupo es interdisciplinario, trabajamos en la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la CEAS y Pueyrredón, junto con Pamela, ahí está, es una de las últimas integrantes que se incorporó, es una estudiante que está haciendo la tesis con nosotros. Y también con gente de agronomía, la cátedra de economía agraria y de cerealicultura. La verdad que es bastante enriquecedor porque tenemos aspectos, digamos, diferentes y todas las reuniones nos retroalimentamos los dos equipos, que en realidad somos nosotros, ¿no? Bueno, les cuento, el proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Modelar las decisiones de producción agrícola. ¿Por qué? Mejor dicho, ¿en qué consisten las decisiones de producción agrícola? Básicamente en seleccionar qué cultivo y qué manejo asignar al terreno disponible. Esa es una actividad que el productor hace por lo menos una o dos veces por año. ¿Por qué entendemos que es interesante el estudio de las decisiones? Porque cada decisión individual que es tomada con un método particular que digamos, puede ser analítico, puede ser de diferentes tipos, nosotros no venimos con nuestro método a decirle a los productores qué hacer, sino que más bien lo entendemos como un complemento a las decisiones que ellos tomen. Entonces cada una de esas decisiones individuales va a sumar un patrón de uso del terreno que tiene implicancias muy importantes para el nivel agregado, digamos, para el nivel nacional. Por ejemplo, bueno, en nuestro país, digamos, la actividad agrícola es digamos, parte fundamental de la recaudación fiscal, tiene aspectos no solo microeconómicos y macroeconómicos, sino también ambientales y de desarrollo sustentable. Entonces, creemos que es muy interesante estudiar, digamos, las decisiones, en un concepto más general. Eso es lo que nos junta, digamos, como equipo para trabajar. Y estudiar las decisiones desde dos puntos de vista, básicamente. Desde un punto de vista normativo, más que decirles a los productores qué hacer, a nosotros nos gusta, digamos, brindarle información adicional que el productor pueda llegar a utilizar para tomar las decisiones. Y también desde un punto de vista descriptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente el gobierno, por ejemplo, si entiende bien cómo se toman las decisiones de producción agrícola, puede diseñar políticas, digamos, más inteligentes como para digamos, asegurar el desarrollo del país en general. Entendemos que también ese aspecto descriptivo es importante. Entonces, ¿por qué estamos hoy acá? Porque dentro del proyecto hay digamos, un plan que es trabajar con Big Data en este modelo de decisiones robustas que les mostré anteriormente. Entonces vamos a empezar con el modelo. Vamos a hacer un paralelo. Tradicionalmente, uno de los métodos que se usan para digamos, decidir la producción agrícola incorpora la incertidumbre del contexto en variables aleatorias, ¿no? Dice, por ejemplo, el clima puede tener una distribución similar a la de los últimos años, los precios pueden hacer una proyección, calcula el valor esperado en un retorno económico y elige una estrategia óptima. ¿Está bien? Y en esa estrategia óptima puede hacer un análisis de sensibilidad, es decir, para qué contexto esa estrategia sigue siendo óptima. Ese sería el método tradicional. Este método es un método novedoso que básicamente se desarrolló a principios de esta década, no, de la década pasada, 2006 más o menos. Tiene un enfoque diferente. Lo que hace es olvida la hipótesis de que los factores de incertidumbre uno los puede modelar con variables aleatorias. Tiene bastante que ver con la realidad. Hoy por hoy, considerando
los sistemas, que son cada vez más complejos, tanto de clima como macroeconómicos, es más difícil asumir, digamos, sin controversia, sin discusión, que el clima va a ser igual al de los últimos años, o los precios van a ser una proyección lineal o de alguna otra forma. Entonces lo que hace es descarta esa hipótesis de posibilidad de incorporar la incertidumbre al contexto con variables aleatorias. ¿Y cómo hace? Incorpora la incertidumbre mediante simulación de escenarios. Simula múltiples escenarios y con técnicas de data mining explora ese espacio de escenarios para buscar, en vez de una estrategia óptima, una estrategia que sea aceptable o buena o un resultado satisfactorio para la mayor cantidad de escenarios posible. ¿Se entiende? Digamos, una de las definiciones es inverso al análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad te dice, bueno, esta estrategia sirve para estos contextos. En la metodología de las decisiones robustas, evalúa todos los contextos y de ahí surge una recomendación. ¿Está bien? Esa es una definición de Wikipedia que dice que es un proceso iterativo de decisión que identifica potenciales estrategias robustas, caracteriza vulnerabilidades y evalúa alternativas. Estos son los pasos de la metodología que, muy rápidamente les digo, se definen las estrategias, que las estrategias es básicamente cuál va a ser la decisión final, se evalúan los escenarios, se combinan cada estrategia en cada escenario y se selecciona una estrategia candidata, se analizan vulnerabilidades con algoritmos de data mining y se buscan alternativas. Y a partir de ahí se vuelve a empezar con el proceso para con otra estrategia, ver cuáles son las vulnerabilidades y ver alternativas. Entonces, algunos lineamientos del modelo es la zona núcleo en Pergamino, una temporada de septiembre a mayo, un productor, 600 hectáreas, el terreno puede ser divisible en 6 lotes o parcelas y, digamos, para simular las estrategias consideramos como opciones 6 cultivos manejos. Cultivos manejos es qué cultivar, por ejemplo, soja, trigo o el combinado, soja, maíz y el combinado maíz, soja, trigo, soja, ahí está, maíz, soja y trigo, soja, y con 2 posibles manejos para cada cultivo. Por ejemplo, algo que mencionaron tanto Mariano como Gabriel es el nitrógeno, la fecha de siembra, el genotipo, son todas variables que el productor puede elegir dentro del mismo cultivo. Nosotros modelamos nada más que 6 cultivos manejos en un terreno divisible en 6 parcelas nos da un total de 462 estrategias. Por ejemplo, una estrategia puede ser 100% maíz, el primer maíz, ¿no? Otra estrategia puede ser un sexto de maíz número 1 y 5 sextos de soja 2. Y así todas las combinaciones me dan 462. Parte de los modelos van a recomendar una estrategia para el productor llevar adelante. ¿Se entiende? Los escenarios. ¿Cómo simulamos los escenarios? Básicamente los factores de incertidumbre que nosotros entendemos que son más importantes, hay muchos, muchísimos, pero para simplificar decimos los climas y los precios. Para incorporar los climas tomamos los años históricos. Y esos climas, digamos, datos históricos, climáticos diarios, pasan a ser rendimientos con los monitores, digamos, los simuladores de crecimiento de cultivos que explicó Gabriel muy bien, que incorporan la parte de manejos y la parte de datos diarios climáticos y simulan un rendimiento. Con los precios de cada cultivo, que tomamos 27 años históricos también, de precios justo en el momento de que la cosecha de cada cultivo, generamos un total de 2.079 escenarios. ¿Se entiende? Se combina un escenario de clima, que tuvo determinadas lluvias, determinadas temperaturas, y un escenario de precios. Y con eso generamos 2.079 escenarios. Si lo multiplicamos por las 462 estrategias, nos da un total de 1 millón de registros más o menos. Lo cual no es tampoco, digamos, inmanejable. Hasta ahora nos venimos manejando bien. Estos son los resultados que tuvimos para una estrategia candidata que incorpora 50% soja y 50% trigo soja. Encontramos estas vulnerabilidades, es decir, las condiciones de contexto para las cuales esta estrategia no va a funcionar, que por ejemplo tienen que ver con las precipitaciones, tienen que ver con el precio de la soja, tienen que ver con el cociente de trigo soja. Esto, para los que no saben, es un árbol de decisión que es el resultado de aplicar
algoritmo de clasificación a un dataset. Nosotros entramos con los valores que generamos para esta estrategia candidata y el algoritmo aprende cuáles son las características generales de esos escenarios. Entonces, esto entendemos que es una información útil para el productor. El productor puede partir de una estrategia que él conoce o que él digamos, obtiene de los métodos tradicionales de soporte a la decisión. Y esta simulación de escenario le puede decir, bueno, esta estrategia funciona bien, salvo que las lluvias estén en determinado quintil o el cociente del precio del trigo y del maíz y la soja sea mayor a determinado valor. Entonces, el productor va a entender, de acuerdo a sus propios pronósticos del contexto o de acuerdo a sus propios riesgos que quiera asumir, si va a evaluar una alternativa o se va a quedar con esa estrategia. Después, en este gráfico XY, se vuelcan los escenarios buenos de acuerdo a esta clasificación y los escenarios malos acá y buenos acá, de acuerdo a esta clasificación. Entonces, de alguna forma sacamos, para no exponer la explicación, una frontera de preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor va a elegir esta estrategia 195, salvo que se den estas condiciones. En el caso de que se den estas condiciones, el productor va, digamos, este método lo que va a sugerir es pasar